Los autores del Nuevo Testamento se inventaron citas de la Biblia que no existen. En el video de hoy quiero hablarles de algunos versículos del Nuevo Testamento que aseguran estar escritos en el Antiguo Testamento. Pero la cosa es que indiscutiblemente y sencillamente esos versículos no existen en la Biblia hebrea. No existen. El cristianismo se los inventó. Un ejemplo de esto es en Mateo capítulo 2, versículo 23. Ahí dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Pues, señores, resulta que los profetas nunca dijeron eso en toda la Biblia hebrea. En ningún lugar ustedes van a encontrar eso que los profetas hayan dicho, que habría de ser llamado Nazareno. Esa es una de las tantas frases que los evangelistas escribieron deliberadamente para forzar cumplimientos de profecías inexistentes, forzando sucesos que nunca acontecieron para que les encaje con su teología. Y para agrandar la mentira, el cristianismo trata de justificar esa fabricación de Mateo diciendo citas referentes a la palabra netzer en hebreo, y se ponen a traer un montón de versículos de Jeremías capítulo 23 versículo 5, Zacarías capítulo 3 versículo 8, incluso traen a Isaías capítulo 11, porque todos esos versículos hablan de un netzer, que al español se traduce como vástago. La cosa es que cuando Mateo 2:23 dice Nazareno, lo hace como si se tratara de un gentilicio de la ciudad de Nazaret. Y resulta que la palabra netzer no se refiere a un gentilicio en lo absoluto. Hay otros que tratan de justificar la invención en Mateo por medio de citar Jueces capítulo 13, referente a la madre de Sansón. Ahí habla de un nazir, en hebreo nazareo, lo cual es un estatus de una persona, un término que no tiene nada que ver con la ciudad de Nazaret. Por eso es que a los apologistas cristianos les toca hacer malabares para tratar de explicar este invento de Mateo. Se ponen a hablar de los lugares en los que estuvo Jesús, en Egipto, estuvo en Belén, etcétera, etcétera. O sea, en su dogma tienen que usar la metodología de adoctrinamiento. Le venden a la gente ideas del libro de Mateo y de Juan, primero, para así hacerles ignorar por completo la Biblia hebrea. Así es como en la religión causan que las personas no lean las escrituras por sí mismos, porque si la gente leyera y estudiara los profetas en detalle, automáticamente se darían cuenta que el Nuevo Testamento está lleno de montajes. Antes de continuar con el siguiente ejemplo de citas inexistentes en la Biblia cristiana, quiero enviarle un saludo a todos los seguidores que nos acompañan en Filosofía Judía y a todos los que nos escuchan por primera vez. Les enviamos grandes saludos y escríbanos en los comentarios qué tema les gustaría que analizáramos en futuros videos. Y bueno, ahora sí, pasemos al siguiente ejemplo de manipulación. Esto está en Romanos 10, versículo 11. Miren, Romanos era una carta de Pablo de Tarso, no es un libro. Esa carta no fue escrita por medio de Dios dictándole a un profeta. No, la epístola de Romanos es la redacción de un helenista llamado Pablo, que empezó a difundir su nueva religión. Ahí en Romanos capítulo 10, versículo 11, Pablo escribió, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted se remite a la escritura a revisar si dicha cita existe, resulta que no se encuentra esa cita. No existe en toda la Biblia. Pues obviamente el cristianismo comienza la apologética. No, esa cita se refiere a Isaías capítulo 28, versículo 16. Por favor, señores, busquen ustedes mismos Isaías 28, 16 y verifiquen. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Además que ahí en Isaías habla de la importancia de cumplir la ley, cosa que Pablo de Tarso despreciaba. Veamos otro ejemplo, esto está en Santiago capítulo 4, versículo 5, que dice: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu, el que ha hecho morar a nosotros, nos anhela celosamente? Señores, por favor, esa cita no existe en las escrituras de la Biblia hebrea en ningún lado, se la inventaron en el cristianismo. Siguiente ejemplo es de Corintios capítulo 15, que ese capítulo de Corintios al parecer es muy popular porque llegan a mi página muchas personas estilo Inquisición que se la pasan escribiéndome citas de ese texto. Pues resulta que ahí en el versículo 3 y 4, ahí en Corintios 15 dice que el Cristo murió por nuestros pecados
conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Señores, hay tantos errores en esa cita. En primer lugar, la idea de que un Cristo murió por nuestros pecados, los pecados de otras personas, eso es antibíblico. O sea, él está diciendo que el Mesías, que fue profetizado en el Tanaj, se suponía que debía morir por los pecados y errores de otros, y que ellos tuvieron que enterrarlo y que luego tuvo que permanecer enterrado por 3 días y luego resucitó. ¿Dónde rayos los profetas de Israel hablaron de eso? No, pues, pequemos todo lo que queramos, todos pequemos tranquilos, no hay problema. Al fin y al cabo, hace mucho tiempo se murió un hombre, hace 2000 años, para que nos perdone por los pecados de todos los seres humanos que han existido y existirán por ese acontecimiento. ¿Cómo pueden creer algo así? O sea, más allá de lo que diga un libro, solo piénsenlo, por favor. ¿Les parece que tiene alguna lógica? Además, Pablo afirma que esto estaba predicho en las Escrituras. ¿Qué? Por favor, en toda la Biblia hebrea ustedes no van a encontrar eso. ¿Por qué rayos Pablo tiene que decir según las Escrituras? Se tiene que inventar algo que no está ahí. En ningún lado aparece. Según las Escrituras, lo que sí dice es que si tú pecas, tienes que identificar tu error. 2, admitir tu error. 3, reparar tu error. Y lo más importante, tratar de no volver a repetir ese error. Ustedes han leído, por ejemplo, el libro de Jonás. Ese es el punto de Jonás, que toda persona va a pagar por su propio pecado. Nadie va a pagar por tu pecado, sino solo tú eres perdonado por tu propio pecado por medio del arrepentimiento, por medio de la teshuvá. No hay ningún pasaje, ni en Jonás, ni en otro sitio, que diga que el Mesías va a morir y que va a ser enterrado y que va a resucitar de entre los muertos después de 3 días. Simplemente no existe. Aun cuando tratan de manipular Oseas capítulo 6, donde habla del pueblo de Israel como colectivo. O sea, en serio que no sé de dónde se sacaron eso. Busquen en el Antiguo Testamento y rebusquen cuantas veces quieran para comprobar y verán que eso no está escrito. A mí me parece antibíblico la cantidad de engaños que han fabricado en la religión occidental, solo para ir en contra del mensaje de Hashem en la Biblia hebrea. En fin, sigamos desmintiendo de lo que escribieron en el Nuevo Testamento. Veamos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38. Ahí el autor de Juan escribe poniéndole palabras en la boca a Jesús, diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Perdón, Juan, o el autor de Juan, pero eso no está escrito en ningún lado de la Biblia. ¿Dónde dice eso? Por favor, busquen ustedes mismos. Ahora, también este mismo autor escribe que el cadáver se levantó y que se fue y por eso se encontraron la tumba vacía. Esto está en Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 9, que dice, pero aún no habían entendido la Escritura que era necesario para que Él resucitase entre los muertos. ¿Dónde en las Escrituras dice que el Mesías tiene que resucitar de entre los muertos? No lo dice. Nuevamente, solo revisen. Se lo inventó Juan o el autor de Juan. Señores, pero ¿acaso se acabaron las falsedades del Nuevo Testamento? Pues no. Leamos, por ejemplo, Lucas capítulo 24, versículo 46. Otro autor que se puso a hablar en nombre de Jesús metiéndole palabras en la boca. Ahí Lucas dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día. ¿Dónde está escrito eso? Por favor, díganme ustedes. Eso no existe. Lucas se lo inventó. Miren, yo siempre les insisto en mi página, para los que ven un video mío por primera vez, no me crean a mí. Busquen ustedes mismos. Comprueben por ustedes mismos que esos escritos son una manipulación para justificar, o más bien, para jugar con la vida espiritual de las personas. En las Escrituras lo que realmente dice es que solo hay un Dios. En el Antiguo Testamento, o sea, en el Tanaj, es monoteísta, es netamente monoteísta. Esa falta de respeto con Hashem y su inmensidad, de siquiera pensar de que Él va a embarazar a una mujer casada y de Él van a ser un niño Dios. Por favor, me duele que a ustedes les mientan, me duele que la religión occidental los haya engañado y por eso los aleja a ustedes del Dios de Israel. Por eso los invito a que sigan las leyes noágidas, las leyes de Noaj, y que dejen de un lado la idolatría, porque considero yo que es un pecado muy grave, porque nosotros debemos adorar al único Dios y debemos seguir su voluntad y entender
lo que sí dijeron los profetas de Israel sin ningún tipo de manipulaciones occidentales.